Escorpio, muy bienvenidos, gracias por pasar una vez más por aquí por el canal. Bueno, en esta oportunidad te quiero contar cuáles son las energías disponibles en estos días. Vamos a hablar desde hoy 8 hasta el 14 de diciembre, que es el día del eclipse. Estamos en días entre eclipses. Las energías son particulares, ¿sí? Y tienen toda una secuencia evolutiva. Por eso te quiero explicar. Esta semana vamos a tener fuerte la influencia del planeta Neptuno, ¿sí? Que genera mucha confusión mental, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer el propósito o tomar conciencia de pensar con claridad. Vamos a tener algunos pensamientos confusos. Cuando nos sintamos confundidos, tomar conciencia de que, bueno, es una energía disponible y que tenemos que pensar con claridad, ¿sí? Tenemos que planear futuros alternativos, planear con claridad, sin caer en la fantasía, ¿sí? Pero es muy importante que todo lo que planeemos sea desde nuestro más profundo sentir y al largo plazo, ¿sí? Cuestionándonos todos sin aferrarnos de nada y sin descartar nada, ¿sí? No hay que decidir nada. Es una energía para considerar, para analizar, para ver, ¿ok? Bien. Vamos a tener energías de, como te decía, de confusión, de evasión o escapismo, de ilusión y de mucha fantasía. Esto es Neptuno. Pero lo bueno de esto es que Neptuno nos saca el velo y nos muestra la verdad. ¿De qué verdad? La verdad de nuestra realidad en este momento, ¿sí? Una sinceridad con nosotros mismos. Entonces, empezamos preguntándonos, en mi vida, ¿qué no está claro? ¿Qué necesita claridad en mi vida? Y adentro mío, por sobre todo, ¿sí? Tenemos que tomar conciencia sobre esto, tenemos que ser sinceros y profundamente honestos con nosotros mismos, porque esta influencia busca trascender miedos, verdades que se creían absolutas y creencias, ¿ok? Por otro lado tenemos a Venus en Escorpio, que les hice un videíto explicando lo que es Venus en Escorpio. Pueden volver, si bien son energías previas al eclipse del día 30, pero les va a ayudar mucho si es que no lo vieron y no entendieron de qué va esta energía. Venus nos reconecta con nuestros deseos más profundos, algo que deseamos tanto que hasta nos da miedo, ¿sí? También nos invita a hacernos preguntas esta semana, ¿sí? ¿Qué es lo que tanto deseo? ¿Qué me da miedo y por qué? En primer lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo ofrezco? ¿Qué es lo que yo doy? ¿Cuánto ofrezco y cuánto doy? ¿Qué es lo que recibo y cuánto recibo? Y en esta dinámica, ¿por qué entro? ¿Y esto me genera deudas emocionales? ¿Deudas emocionales con un otro o endeudo emocionalmente a alguien? ¿Sí? ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Sí? Recordemos que Venus es el planeta de la valoración, ¿sí? ¿Me valoro? ¿Cómo me valoro? ¿Sí? ¿Soy leal a mis más profundos deseos? ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones? ¿Qué necesito transformar adentro de mí mismo o de mí misma? ¿Sí? Después el Sol, ¿sí? Está en Sagitario. También les expliqué qué significa el Sol en Sagitario. Y en Sagitario tenemos el nodo sur. El nodo sur es lo que sí tenemos que abandonar. El Sol pasa primero por el nodo sur antes del eclipse, porque nos va preparando. Y acá es donde vamos a ver clarito dónde nos mentimos a nosotros mismos. Dónde nos metimos a nosotros mismos. Y acá tenemos que ordenar, ¿sí? Y ser muy exigentes con nosotros mismos en el orden de nuestros pensamientos. Tenemos que gobernar nuestros pensamientos porque es algo que tenemos que ver
con mucha claridad. Tenemos que ser muy, muy, muy honestos con nosotros mismos. Bien, por otra parte, el planeta Saturno, que les conté muchas veces, Saturno es el planeta de las normas, ¿sí? Es el planeta de muchas veces de las limitaciones, de nuestro sistema de defensas, ¿sí? Es el maestro interior, Saturno, y es el planeta del tiempo y de la responsabilidad. Saturno está abandonando Capricornio para entrar en Acuario el 17 entra Saturno a Acuario. Esto va en el siguiente videito, les explico porque tiene una conjunción muy poderosa con el planeta Júpiter en Acuario. Pero antes de entrar a Acuario te deja una serie de preguntas, ¿sí? Que te las paso. Si podés anotar, mejor, porque este es el trabajo de esta semana. En este último tiempo, ¿cuánto creciste? ¿Cuánto hiciste y qué hiciste? ¿De qué te desprendiste, te desapegaste y qué soltaste? ¿Cuánto avanzaste y en qué avanzaste este último tiempo? ¿Qué obstáculos has logrado trascender? ¿Sos consciente de todo este trabajo que hiciste? ¿Lo valorás? ¿Sí? ¿Lo reconoces en vos mismo, en vos misma? También, al igual que Neptuno, nos invita a la aceptación total de nuestra realidad. Van a ser días en los que vamos a ver nuestra realidad, se nos van a caer ilusiones y todo esto es para que construyamos ilusiones nuevas, ¿sí? Todas las expectativas que estén alejadas de la realidad las vamos a ver porque vamos a ver dónde nos estamos mintiendo a nosotros mismos, de qué nos estuvimos escapando y qué tenemos que atender para vivir en coherencia y para tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Pero también para desarrollarnos a través de nuestras motivaciones, de nuestros profundos deseos. Bien. ¿Cuáles son los lugares donde tuve negación? También. ¿Cuáles son las creencias que tenés que se basan en miedos, en culpas? ¿Cuáles son hasta inconscientes que no te dabas cuenta? ¿Dónde descubrís un patrón en esto? ¿De qué forma vibrás? ¿Vibras en buena energía, en mala energía? ¿Qué más tenemos? ¿Usamos nuestra mente de forma correcta? ¿De qué manera nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde querés estar? Ahora y mañana, ¿dónde querés estar? ¿Estás viviendo y haciendo en coherencia con respecto a dónde querés estar en todo sentido, ¿no? Física, mental y espiritualmente. ¿Cómo son tus conexiones? ¿Cuál es la calidad que tenés con tus conexiones, con tus vínculos? ¿Estamos dispuestos a renunciar para ganar? Esta es una pregunta muy importante. ¿Sí? Tengo que contactar con lo que yo deseo, con mi motivación, y qué tengo que renunciar, qué tengo que dejar para ganar. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Y qué querés disolver de tu propia personalidad que hasta acá no te ha venido ayudando? Todas esas preguntitas, si nos las hacemos durante esta semana, primero que no vamos a caer en energías de confusión tan fácilmente, no vamos a entrar en conflictos, vamos a actuar como personas maduras y responsables de nosotros mismos y vamos a ir al compás, fluyendo al compás de la evolución de este eclipse Escorpio, que nos invita justamente a soltar, como es en el nodo sur está en Sagitario, y Sagitario nos habla de filosofías de vida, de dogmas, de creencias, y nos invita a soltar todo aquello. Entonces, Escorpio, hay también otra manera, sí, que tenemos que también usar esta semana y es usar la energía alta, la vibración alta del planeta Neptuno. Podemos contactar con nuestra espiritualidad, meditar o contactar y desarrollarnos a través de dotes artísticos que tengamos, dibujar, pintar, escuchar música, cantar, tocar música,
hacer fotografías, esculpir, ¿sí? Todo el talento que vos tengas, usar esa energía estos días y hacer creaciones. Escribir, por ejemplo, ¿sí? Y también buscar la creatividad en la rutina, en el día a día. Por ejemplo, ir por un lugar diferente hacia donde voy todos los días, cocinar algo que nunca cociné, ¿sí? Cambiar los muebles de lugar, cosas de ese estilo. Leer algo que me inspire. También, algo muy importante, esta semana, detectar en qué personas me estoy proyectando y cuáles son las personas que me inspiran y me motivan. Es muy importante también esto. Y bueno, esos son los consejos astrológicos de esta semana. ¡Wow! No podemos levantar tantas, pero vamos a sacar después cuando terminemos la lectura del mensaje del oráculo. Vamos con tus cartas. Escorpio, tenés cartas fuertes. Fuertes. Bien. Primera parte de la lectura. Tenemos el 4 de espadas y el 2 de bastos. Mira qué curioso. Esto tiene una coherencia exacta con varios de los mensajes que te di al principio, astrológicamente. El 4 de espadas nos pide una calma mental, nos pide observar nuestros pensamientos, observarlos, ¿sí? No actuar. Las palabras son pensamientos y palabra, ¿sí? Pensar cómo pienso, cómo me comunico conmigo mismo y cómo me comunico con los demás. Cuáles son las palabras que uso y te piden una inacción, una quietud, ¿sí? Observando, ¿sí? Cuál es la calidad de la palabra, ¿sí? Que usas. Y el 2 de bastos nos habla de planificación, ¿sí? Entonces, observar mis pensamientos y planificar, ¿sí? Planificar varios potenciales futuros sin caer en energías de ensoñación, en expectativas alejadas de la realidad. Por eso tengo que observar mis pensamientos, ¿sí? Desde estos planes tienen que ser desde tu energía vital, ¿sí? Donde no, que no se basen en ninguna herida. Entonces, no me están hablando de estrategia, ¿sí? No me están hablando de armar una estrategia, me están hablando de observar un pensamiento y no hacer nada, ¿sí? Y pensar en alternativas, ¿sí? Y seguir desde un lugar objetivo, ¿sí? Sin involucrarme emocionalmente, todos estos panoramas de potenciales futuros, ¿sí? Observando la calidad de los pensamientos, ¿ok? No actuar, no comunicarme, reflexionar. También es una carta que nos habla de meditación, ya que las energías de Neptuno te invitan a la meditación, pues es una carta que te está diciendo esta semana también trata de meditar, ¿sí? Observar los pensamientos es no entrar en rueda mental. Puede sonar contradictorio no entrar en rueda mental y considerar alternativas para tu futuro, la planeación, ¿sí? Sin decidir, porque no son días para tomar decisiones, pero sí ver cuáles son las alternativas que puede tener un camino a otro, sin aferrarme a ninguna y sin descartar ninguna otra, ¿ok? ¡Wow! En la energía central tenemos el 5 de copas, que es una carta de dolor, de duelo, de pérdida, ¿sí? Y tenemos al rey de bastos. ¿Qué nos está diciendo esta combinación? Primero, el 5 de copas es una carta, te repito, de pérdida, donde una persona tiene tristeza porque perdió algo o alguien, ¿sí? Una relación, un vínculo,
una persona, también nos habla de pérdida física, de fallecimiento, de separación. También nos habla de una pérdida económica importante. Bien, y nos habla de una crisis emocional, ¿sí? Una crisis emocional que tiene su base en el pasado, ¿sí? Esta carta siempre nos invita a dejar el pasado donde está. Mira, hay 3 copas que están caídas, ¿sí? Que ya no tienen nada para dar. Pero aquí están otras 2, ¿sí? Que te están esperando. Entonces, esta carta siempre, acá hay un río. Los ríos nunca corren para atrás. El agua se tiene que mover. Primero, no puedo permanecer estando en el estado, viviendo estando en estado presente de forma física con mi mente, mis sentimientos en el pasado. No. Sí, tengo que sacarme la capa de duelo, dejar el pasado en su lugar, tomar el aprendizaje, permitir sentir el dolor y que siga su curso, que se mueva, ¿sí? Que haga su proceso y que salga. Yo no puedo morar en el dolor porque cuando yo estoy morando en el dolor corro el riesgo de entrar en melancolía y de caer en depresión. Y entonces me pierdo de vivir lo que tengo que vivir. Yo a esta vida vine a vivir, no vine a sufrir. Esta carta también nos habla de la pulsión de muerte. Nosotros tenemos 2 energías dominantes, todos los seres humanos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Como salió el rey de bastos acá, te están diciendo que reconectes con tu pulsión de vida, ¿sí? Tu pulsión de vida. Que tomes lo que sí tiene para darte en el tiempo presente, ¿sí? Y que sueltes el pasado. Y que recuerdes tu capacidad de liderazgo, tu energía vital, que reconectes con ese fuego, ¿sí? Que siempre te movió, ¿sí? La capacidad de liderazgo, que las personas con sol en Escorpio o ascendente en Escorpio son personas que son líderes muy fuertes, están regidos por Plutón, ¿sí? Son personas muy profundas, son personas que tienen la capacidad de renacer de situaciones muy dolorosas, ¿sí? Y son líderes de su vida, se transforman, ¿sí? Van cambiando de piel, ¿sí? Tienen esa capacidad de resiliencia que es bastante superior a varios de los otros signos del zodíaco. Entonces, te están pidiendo, ¿sí? Que reconectes con tu esencia, ¿sí? Y con esa capacidad que tenés vos de liderar tu vida. ¿Y por qué no gente? Porque muchos escorpios lideran muchas personas. Vamos a ver cómo sigue. ¡Wow! Tenemos el ermitaño y el diablo. Bien, el ermitaño te dice, son 2 cartas de aislamiento. Es necesario, Escorpio, que esta semana te des un tiempo de soledad, ¿sí? Que te pongas en cuarentena, que te aísles, que te des un momento para vos dentro de tus posibilidades, de tus actividades diarias, ¿sí? Y que hagas una profunda introspección. Te va a servir muchísimo, muchísimo las preguntas del inicio de la lectura, ¿sí? La presentación astrológica, porque ahí te vas a descubrir dónde te estás mintiendo, dónde te estuviste mintiendo, cuáles son los patrones que venís repitiendo consciente o inconscientemente, ¿sí? Porque tenés que revisar el pasado, tenés que soltar el pasado en el sentido de no morar doliente ni estar recordando como el recordis, como el resentimiento, ¿sí? Tenés que observar desde la experiencia, desde la sabiduría y tenés que ir más atrás de esta situación. Muy probablemente hay una situación en tu experiencia de vida muy parecida a esta situación de pérdida. Y tenés que ir
atrás y tal vez un poco más atrás para ver de forma objetiva, ¿sí? ¿Cuál es el patrón que se repite? ¿Para qué? Para sacar el aprendizaje. Porque si se repitió es porque la primera vez no lo incorporaste, ¿sí? No tomaste el aprendizaje. Entonces, es necesario que lo revises, ¿sí? La carta del diablo nos habla de apego. Muchas veces tenemos apego al dolor. Tenemos que prestar atención a no sentirnos apegados a energías tristes porque eso nos quita calidad de vida. El diablo también nos habla de excesos, de un tremendo desequilibrio, pero nos habla de falta de libertad, ¿sí? Porque estamos atados, bien sea a nuestro ego, porque el diablo también nos habla de ego, de actitudes inconscientes. Entonces es necesario que pongas la lucecita que tiene el ermitaño, es la luz de la conciencia, revisando un pasado, ¿sí? Es la luz de la conciencia. El ermitaño, ¿sí? Es el maestro sabio que habita en tu interior. Podés revisar las preguntas sobre el planeta Saturno, que es el maestro, ¿sí? También las preguntas que están asociadas al planeta Venus, porque Venus son los deseos. Y el diablo también nos habla de los deseos, ¿sí? Pero de los deseos desmedidos, ¿sí? De los deseos que concretamos de forma inconsciente, que nos generan apegos emocionales. Nos habla también de ego y también nos habla de miedo, de mucho miedo. Entonces, es muy importante, está en tu energía central, que observes tus pensamientos, que vayas a tu pasado para prestar atención a ver cuáles son los patrones repetitivos y a qué responden. ¿A qué responden? Si están respondiendo a un inconsciente familiar, al inconsciente colectivo, al deber ser, ¿sí? A energías de autosabotaje, a un diálogo mental nocivo, ¿sí? A falta de amor propio, a alguna herida en tu condición humana. Es importante que esta semana te dediques a observarte desde la conciencia, ¿sí? Sin entrar en energías de sentimentalismo, sin entrar en resentimientos, ¿sí? Desde el resentir, desde el volver a sentir, sino desde la observación a distancia, objetiva, fría, ¿ok? Porque hay que liberarse, Escorpio, hay que liberarse, ver qué he negado, qué he evadido y atenderlo, ¿sí? Atenderlo. Veamos, a nivel inconsciente, wow, tenemos el 10 de espadas y el 5 de oros. Lo que sostiene esta lectura son dos cartas muy dolorosas, muy dolorosas. El 10 de espadas es un dolor que me atravesó. La carta es, por ejemplo, en el Tarot Rider tiene simbólicamente un hombre que fue atravesado con 10 espadas en toda su columna vertebral, que es el Kundalini, es nuestra estructura, ¿sí? Nuestro centro energético. Es un dolor que te destruyó, ¿sí? A nivel inconsciente esto nos dice, está saliendo el sol, se termina la etapa que pudo haber sido muy parecida a la noche oscura del alma, ¿sí? Ya nada me va a atravesar de la forma en la que me atravesó. Ya nada va a doler tanto como dolió. Está saliendo el sol representa la luz de la conciencia, está amaneciendo, ¿sí?
El 5 de oros nos habla de una energía de desvalorización, de una energía de carencia, ¿sí? También de sentirme víctima. Al salir junto con esta carta, ¿sí? Está bien, el dolor te atravesó, ¿sí? Pero vos es hora de que dejes de elegir sentirte víctima de las circunstancias y empezar a asumir tu responsabilidad. Por eso es tan importante que hagas una observación, ¿sí? El 5 de oros también nos habla de una energía que puede ser soberbia, ¿sí? Muchas veces nos sentimos heridos y porque nos hirieron y nos atravesaron, nosotros caemos en el error de sentirnos moralmente superior. Esto nos habla de un ego, ¿sí? Disfrazado, ¿sí? Y nos habla de juicio, ¿sí? De juicios de valor. De hecho, es una crisis de valor en la carta del 5 de oros, ¿sí? Claramente acá yo elijo estar. También nos puede estar hablando de una herida en la condición humana, que es el origen, ¿sí? Y de lo que, como yo no lo sano, no lo atiendo, atraigo situaciones, proyecto en el afuera situaciones que me traen constantemente mi herida en mi condición humana para que yo la trabaje y tome conciencia. Algo muy importante que hay que saber, todos y cada uno de los seres humanos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Nos podemos acompañar con terapia, lo que yo siempre recomiendo porque la guía de un profesional es infinitamente positiva, ¿sí? Nos ayuda, nos guía y nos acelera, ¿sí? El proceso. Por ahí cuando nosotros hacemos una autosanación tardamos más, nos perdemos, ¿sí? Y estamos siempre adentro de parámetros con una visión de túnel que a veces necesitamos que se nos caiga para tener una visión más amplia de las circunstancias. Entonces siempre es recomendable, perdón, la búsqueda, ¿sí? O la ayuda de una guía, ¿sí? Cuanto más profesional sea, mejor. Hay infinidad de terapias que nos ayudan, ¿sí? El 10 y el 5 nos suman el número 15, Escorpio, y 15 en arcanos mayores es la carta del diablo. Esto es algo que hay que sanar y que hay que trascender, ¿sí? Es algo que hay que iluminar porque es hora de que te liberes, ¿sí? Las heridas en la condición humana son 5. Tenemos la herida de la humillación, la herida de la traición, tenemos la herida, a ver, acá las tengo anotadas porque siempre me olvido, no sé por qué, pero te las voy a decir para que investigues, ¿sí? Indagues y tal vez encuentres alguna respuesta. La herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Tal vez encuentres alguna respuesta en esto, así que bueno, te lo entrego y te lo dejo para que te ayudes, ¿sí? Y pedí ayuda, Escorpio. Vamos a ver qué otras... ¡Wow! Tenemos la carta de la luna y la carta de la templanza. Bien, la luna es todo lo que está oculto. El ser humano, ¿dónde tiene todo oculto? En el inconsciente. Estas dos cartas nos hablan del inconsciente. Del inconsciente que hay que entrar y que hay que iluminar, hay que enfrentarnos con nuestra propia sombra. Cuando nos enfrentamos con nuestra propia sombra, esta carta también nos habla de miedo. Puede ser que tengas un profundo miedo de encontrarte, ¿sí? Con tu sombra. Pero es momento de que dejes de proyectarla en el afuera, de que la enfrentes, Escorpio, para mejorar tu calidad de vida y para vivir en coherencia, ¿sí? Muchas veces cuando vamos a la sombra y la descubrimos, resulta que no es tan fea como nos imaginábamos. Muchas veces evitamos encontrarnos con la sombra porque temamos sentirnos juzgados, pero siempre el peor juez que tenemos somos nosotros mismos. Y muchas veces es un alivio porque uno esperaba algo peor. Y muchas veces adentro de la sombra
¿sí? Descubrimos muchos talentos ocultos. Es como lo que está profundo. Mira, acá tengo una piedra volcánica, por ejemplo. Cuando el volcán se activa, sale desde lo profundo de la tierra la lava y quema y arrasa con todo. Algo así pasa con la sombra. Pero después de un tiempo, ¿sí? Como son fósiles, ¿sí? Y hay materia orgánica, termina siendo luego el suelo más fértil, donde nace la vida, ¿sí? Eso es lo que pasa con nuestro inconsciente, ¿sí? Cuando sale de adentro, ¿sí? Es duro, arrasa con todo, ¿sí? Pero después nace la vida, ¿sí? Igual que escarban en lo profundo, la minería, por ejemplo. Esto es muy escorpiano lo que te estoy contando, te digo, ¿no? Porque estas son las energías características de Plutón que responde a la figura del dios Hades, que es el dios del inframundo, ¿sí? Muchas veces, no muchas veces, las piedras preciosas se encuentran en el fondo de la tierra. Después de cavar y cavar y cavar y cavar y cavar, allí está la riqueza, ¿sí? Estas son las cosas maravillosas que podemos encontrar adentro de nosotros mismos después de haber visto nuestra sombra, porque así la podemos trabajar. Si yo no veo mi sombra, no la puedo trabajar. Y sigo repitiendo situaciones tristes y vivo en el drama. Bien, por eso salió la carta de la templanza. La templanza es la alquimia. La templanza es transformar una sustancia a través de un proceso químico en algo, ¿sí? Un metal en oro. De esto se trata, por eso sale la carta de la templanza, ¿sí? Es momento, Escorpio, de que te enfrentes con tu sombra. Es una semana de profunda reflexión, introspección, de un espejo ante vos mismo. Trata de buscar ayuda profesional porque te va a venir fantástico, ¿sí? Y vas a salir de tus crisis. Y lo más importante de todo, vas a dejar de repetir. Vas a dejar de repetir y vas a empezar a vivir, ¿sí? Como te mereces vivir. Fíjate que esto es un poco la energía de Neptuno que te muestra tu realidad. Se cae el velo y te muestra la verdad. Salió una lectura súper, 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 súper escorpiana. Súper, súper escorpiana. Lo que me indica que con esta energía vos podés perfectamente, un poco como que es en lo que sos bueno, Escorpio, en lo que sos bueno o buena, ¿sí? Así que a soltar el miedo.